Días chicos, espero que se encuentren muy bien, que estén juiciosos en sus casas, que toda su familia se encuentre muy bien de salud. Espero que estas vacaciones hayan sido productivas a pesar de las circunstancias. Los extraño mucho, ya quiero volver a verlos en el salón de clase. Entonces, pues mientras pasa todo esto, vamos a poner la mejor actitud en nuestras clases virtuales. Les doy la bienvenida a su clase de química y para esta clase necesitan su cuaderno y sus esferos. Antes de empezar a hablar acerca de la clase, quiero contarles un poco cómo vamos a trabajar. Entonces, los martes que tenemos media UTP, entonces yo les voy a enviar un video como este o vamos a hacer reunión por Zoom. Entonces, no se preocupe si usted no puede ingresar a Zoom en la fecha y la hora que yo le doy, porque esas sesiones van a ser grabadas. Pero en la medida de lo posible, pues intente conectarse. Eh, yo les dejo ese video o hago esa sesión por Zoom y al finalizar les dejo una actividad. Esa actividad van a tener tanto 11A como 11B 8 días, o sea, la van a entregar el próximo martes. ¿Qué vamos a hacer en las UTPs completas? Entonces 11A que son los miércoles y 11B los viernes, pues nos vamos a encontrar por Google Classroom. Entonces ahí en Google Classroom yo les voy a subir la actividad y ustedes van a trabajar pues en el foro, van a hacer preguntas, vamos a hacer pues la socialización de las dudas que tengamos. Entonces así vamos a trabajar. Entonces hoy ven ustedes el video, yo de una vez subo la actividad a Google Classroom y mañana 11A eh, yo les voy a estar respondiendo todas las dudas. Igual los chicos de 11B, si quieren trabajar también desde hoy su actividad, pues lo pueden hacer. Entonces, eso es más o menos cómo lo vamos a trabajar. Quiero que escriban en su cuaderno, entonces, la fecha. Entonces, yo pongo fecha 21, o sea, de hoy martes, 22 para mañana los de 11A y 24 para los de 11B el viernes. Entonces, esta explicación es de las dos, de la UTP y media que tenemos. Entonces, UTP 11, desempeño 2 y el tema es la nomenclatura de alcanos. Entonces, si quieren pausen el video, toman los datos de la clase y retoman. Entonces, vamos a recordar lo que hicimos las últimas clases. Entonces, vimos unos videos donde nos hablan acerca del petróleo, que es un hidrocarburo, o sea, que está compuesto o conformado por átomos de carbono y de hidrógeno. ¿Cómo se generan o se forman los hidrocarburos? Entonces, vimos que eh, se da gracias a los depósitos de materia orgánica, microorganismos, ¿cierto? De hace muchos años, millones de años, que forman desechos en el fondo de una cuenca sedimentaria y con el aumento de la presión y la temperatura, pues empiezan a generar una acumulación haciendo una transformación de esa materia orgánica. Finalmente se genera el petróleo que puede quedar en la parte de acá por rocas impermeables o puede traspasar por las rocas permeables. Ventajas y desventajas, ustedes escribieron bastantes, esto es una actividad que hicimos, entonces la ventaja principal es como la fuente de energía que genera el petróleo y desventaja pues eh, como cómo afecta el ecosistema, ¿cierto? Ustedes se dieron cuenta que pues afecta bastante. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué productos de uso diario se obtienen a partir del petróleo? Entonces ahí yo les pongo 10 que son veneno, lubricantes, parafina, detergentes, ACPM, disolventes, ¿sí? Hay bastantes. ¿El petróleo es un recurso renovable o no renovable? Entonces no es renovable. ¿Por qué son tan peligrosos los derrames? Entonces ustedes se dieron cuenta que afecta al medio ambiente. Cuando queda en el agua, pues las algas no pueden hacer fotosíntesis, entonces esto hace que los peces también mueran. Entonces las aves cuando van a cazar los peces, pues al ser tan viscosos los hidrocarburos, pues quedan con las alas pegadas y ellos ya no pueden volver a volar. El agua queda contaminada, no podemos consumirla tampoco, entonces veamos que es bastante peligroso. La última pregunta era, ¿Colombia ha sufrido alguna vez de marea negra? Entonces ustedes se dieron cuenta que hay muchísimas
muchísimos lugares donde ha sucedido y ha sucedido varias veces. Entonces, esto fue más o menos lo que trabajamos la última clase. Todo eso para hablar de los hidrocarburos. Entonces ya dijimos que son formados por carbono e hidrógeno, pueden ser de cadenas abiertas y esas cadenas abiertas pueden ser lineales como estas, que se clasifican también como saturados e insaturados. Entonces acuérdense que los saturados los tenemos como los alcanos y los insaturados como los alquenos y los alquinos, que son los de enlace doble y los de enlace triple. Tenemos ramificados. ¿Cuáles son los ramificados? Pues entonces fijémonos que de esa cadena lineal que teníamos, de uno de esos carbonos, pues sale una ramita con otra cadena de carbono. Entonces la línea y una ramita. Entonces, esto es lo que se le llama ramificación. ¿Listo? Tenemos los cíclicos, entonces los alicíclicos, que son estos mismos, pero en forma de ciclo, o sea, cadena cerrada. Y tenemos los aromáticos. ¿Cómo puedo diferenciar un ciclo de un aromático? Entonces, por el compuesto benceno. Acá les pongo la fórmula C6H6. Entonces, fíjense que ese benceno tiene una característica y es que siempre va a tener los enlaces conjugados, que significa que va a tener enlace doble, enlace sencillo, enlace doble, enlace sencillo, enlace doble y enlace sencillo. Acá les muestro tres maneras en las que se puede representar ese benceno y la más común pues es esta que ustedes ven acá. Sin embargo, esta es como la más fácil de dibujar. Entonces, este circulito que está acá adentro indica esta combinación de dobles enlaces con enlaces sencillos. Entonces, siempre recuerden que van intercalados, doble y sencillo. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar un aromático de un ciclo hexano, por ejemplo? Porque fíjense que este también es un hexano, tiene 6 átomos de carbono. Entonces, ¿cómo lo diferencio? Por los enlaces que ellos tienen. ¿Listo? La combinación de enlaces. Si yo le pusiera un enlace doble acá, yo tampoco podría decir que es un benceno. Sí o sí tiene que tener esta combinación de dobles y enlaces sencillos. Al frente de cada uno de estos compuestos ustedes observan que tiene un nombre. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a aprender a cómo nombrar cada uno de esos compuestos orgánicos. Específicamente vamos a hablar de los alcanos, que son los que tienen o están formados por enlaces sencillos, carbono-carbono y carbono-hidrógeno, o sea, los enlaces sigma que nosotros vimos también pues en clase. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con los alcanos. Antes de empezar a trabajar con los alcanos, pues vamos a hablar de cómo se desarrolla la nomenclatura orgánica. Entonces, se utilizaban nombres triviales o comunes basados en el origen, la propiedad física o biológica o por la preferencia del descubridor. Entonces, tengo acá la urea, entonces, dado que se deriva de la orina, entonces les dieron ese nombre. Ácido barbitúrico, entonces el científico que lo descubrió le quiso poner ese nombre por honor a una amiga que se llamaba Bárbara. Tenemos la morfina, un analgésico, entonces lo pusieron por el nombre del dios griego Morfeo. Entonces fíjense que pues eran nombres triviales y comunes y que aún en la actualidad pues los podemos escuchar con esos nombres. ¿Qué pasó? Los científicos se dieron cuenta que cada vez eran más los compuestos orgánicos, entonces decidieron que debían organizar una serie de reglas que les permitieran darles un nombre a cada uno de esos compuestos. Entonces, la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, decide establecer unas reglas básicas que las resumo en esta imagen. Entonces, se debe poner un localizador que es un nombre, un prefijo de los sustituyentes o ramificaciones que sean en las cadenas, la cadena principal, o sea, cuántos átomos de carbono hay, y el sufijo, que sería el grupo
funcional primario, que en este caso, para esta clase, solo vamos a hablar del grupo funcional alcanos. ¿Listo? Entonces, les voy a explicar más o menos cómo es esa nomenclatura, o sea, lo básico. Entonces, fórmula general de los alcanos tiene CnH2n más 2. Este N es el número de carbonos que tiene. Entonces, si tiene un átomo de carbono, entonces podemos ver acá que yo pongo 1, acá iría 2 por 1 más 2 me da 4. Entonces, el carbono con el alcano con un solo átomo de carbono sería su fórmula CH4. ¿De dónde la saqué? De esta fórmula. Si yo quiero saber cómo será la fórmula del alcano que tiene dos átomos de carbono, hago lo mismo, pongo acá el 2, acá el 2, entonces eso me daría C2, 2 por 2, 4 más 2 me da 6. Entonces C2, H6. Esa sería con dos átomos de carbono. Pausen el video y hagan ustedes cómo quedaría con C3 y C6. ¿Listo? Y ya vamos a verificar cómo serían esas fórmulas para esos átomos de carbono. Entonces, la nomenclatura se va a trabajar con unos prefijos y con un sufijo que es ano. En este caso, ano porque es de alcano. ¿Listo? Entonces el prefijo está acá y ese prefijo va a estar dado por el número de carbonos que tiene el compuesto. Si tiene 1, pues será met, que ya vimos que la fórmula es CH4, y su terminación sería ano. Entonces, prefijo met, sufijo ano, entonces sería metano. Si tiene dos átomos de carbono, que ya vimos que su fórmula es C2H6, ese no tendría el nombre metano, sino cambiaría al prefijo et y con la terminación ano, entonces etano. Ya que ustedes tienen los dos ejercicios que les puse, que son con carbono 3 y carbono 6, cómo quedaría la fórmula de esos alcanos, pues vamos a verificarlo acá. Entonces, veamos. Con 3 átomos de carbono, la fórmula quedaría C3H8, ¿cierto? 3 por 2, 6, más 2, 8. Y de 6, me quedaría C6, y acá 6 por 2, 12, más 2, 14. Entonces, verifiquen que les haya quedado bien la fórmula para propano y para hexano. Entonces, miremos acá. Entonces, un átomo de carbono, un átomo de carbono, voy al prefijo, entonces 1, miro su prefijo met, y la terminación ano, entonces su nombre es metano. Hagámoslo con el butano. Entonces 1, 2, 3, 4. Entonces voy a la tabla, lo que tengo que hacer es mirar la tabla, ver el prefijo, que es but, y ponerle la terminación, en este caso como solo hay enlaces sencillos, pues será ano. Su nombre será butano. Les recomiendo que pausen nuevamente el video para poder copiar esta tabla en una hoja o en una ficha bibliográfica para que más adelante podamos trabajar más fácil. Veamos para los ciclos. Entonces acuérdense que acá estamos hablando de los ciclos de los alcanos no ramificados, o sea, su cadena es totalmente lineal, no hay una ramificación en ninguno de los átomos de carbono. Entonces, para los ciclos que no son ramificados, se nombran de la misma manera que los lineales, pero como son de cadena cerrada, se debe poner la palabra ciclo. Entonces, fíjense que todos estos 4 ejercicios de acá tienen antes la palabra ciclo. Después se ponen según la cantidad de átomos. Miremos este: 1, 2, 3. Voy a la tabla, miro cuál es el prefijo. El prefijo es prop, entonces sería ciclo, porque es de cadena cerrada, prop, que es de 3 átomos de carbono, y ano, porque solo hay enlaces sencillos. Veamos este: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadena cerrada, debo poner la palabra ciclo. Como tiene 6, voy a la tabla, miro que el prefijo es hexa. Entonces, como tiene enlaces sencillos, pues el sufijo será ano.
Entonces, el nombre de este ciclo es ciclo hexano. Bueno, eso para los que no tienen ramificaciones, es muy, muy sencillo. Ustedes van a hacer la estructura de el heptano. Entonces, ¿qué van a hacer? La fórmula desarrollada, como lo hemos trabajado en clase, del heptano. Listo. Cuando empezamos a ver ramificaciones, o sea, dentro de la cadena lineal, hay otra cadena en uno de esos átomos de carbono, debemos nombrar una serie de pasos. Como lo hacemos en clase, les voy a dar paso por paso y en cada paso les voy a dar un ejemplo para que ustedes lo tengan un poco más claro. Entonces, el primer paso es encontrar la cadena principal y la cadena principal es la cadena que es más larga. Entonces, encontramos, por ejemplo, en esta cadena, que yo puedo ver o contar 1, 2, 3, 4, 5. 5 átomos de carbono de extremo a extremo, o puedo ver 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 átomos de carbono de extremo a extremo. Entonces, fíjense que hay una cadena de 6 y otra de 5. ¿Qué me dice la regla? Que siempre debo elegir la más larga. O sea, mi cadena principal para este ejercicio sería esta. Lo que queda por fuera de esa cadena principal es lo que yo denomino ramificación. Entonces, veamos esto. Si numeramos de extremo a extremo, entonces 1, 2, 3, 4, 5, tenemos una cadena de 5 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una cadena de 7. Entonces la regla me dice, siempre elige la más larga. Nuestra cadena principal sería esta y lo que queda por fuera es lo que nosotros llamamos ramificaciones. Entonces ustedes enciérrenlas ahí con un color, la cadena principal. Fíjense que acá está en rosado la cadena principal y en negro las ramificaciones. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta que podemos obtener cadenas donde tengan la misma cantidad de átomos de carbono. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál cadena escoger? Entonces, digamos, tengo acá esta primera cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6, o puedo tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dos cadenas de 6. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál de estas dos elegir? Si esta o esta. Entonces dice, elija como cadena principal la que tenga mayor número de puntos de ramificación, o sea, la que tenga más ramificaciones. Entonces, si miramos, acá yo las pongo subrayadas, la primera, ¿cuántas ramificaciones tiene? Recuerden que las ramificaciones son las que están afuera de la cadena principal. Esta tendría una y dos ramificaciones y esta solo tendría una ramificación. ¿Cuál sería la correcta? La que tiene más cantidad de ramificaciones. Como las dos son de 6, entonces la que tenga más ramificaciones en este caso es esta, una y dos. ¿Listo? Entonces acá yo les pongo correcta y esta pues incorrecta. Es un ejercicio de estar muy, muy atentos y estar pendientes de que no se nos vaya a pasar ni el más mínimo detalle. Entonces, el paso 2 dice, numera los carbonos de la cadena principal. Entonces te dice, empieza en el extremo más cercano al primer punto de ramificación. Entonces, yo tengo dos extremos y de esos dos extremos yo puedo numerar la cadena. Entonces, fíjense, puedo numerar de acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mi cadena principal, o la puedo numerar de aquí para acá, que es el otro extremo. ¿Qué hago para saber cuál es la numeración correcta? Entonces, donde
el carbono donde se encuentra la ramificación tenga un número más bajo. Entonces, si miramos en esta primera numeración, la ramificación se encuentra en el carbono 3 y la siguiente ramificación se encuentra en el carbono 4. Pero si empiezo a numerar de aquí para allá, la primera ramificación se encuentra en el carbono 4 y la siguiente en el carbono 5. Y siempre debo buscar la más cercana o la que tenga menor valor. O sea que la correcta sería esta y la incorrecta sería esta. Ay, perdón. ¿Esto correcta? Incorrecta. Entonces puede pasar también que las ramificaciones tengan la misma, pues el mismo punto, el mismo valor. O sea, se encuentren en el mismo átomo de carbono, tanto de la numeración izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Entonces veamos. Puedo tener esta cadena principal o entonces fíjense que empiezo a numerar desde acá, desde este extremo hasta este extremo. Pero yo no sé si puedo nombrarla de aquí para allá. Entonces, ¿qué hago para saber cuál de estas dos es la correcta? Debo mirar la primera ramificación. Entonces, si empiezo de aquí para allá, la primera ramificación se encuentra en el carbono 3, ¿cierto? Si empiezo de aquí, 1, 2, 3, también se encuentra en el carbono 3. Entonces, acá nos dice, pueden haber cadenas con el mismo, la ramificación en el mismo átomo de carbono, en este caso en el carbono 3, y ¿qué hago para saber cuál será la correcta? Con la siguiente ramificación. Entonces, en este caso, la ramificación que sigue está en el carbono 4. Si veo esta, la siguiente ramificación se encuentra hasta el carbono 6. Entonces, de esta manera puedo diferenciar cuál de estas dos cadenas es la principal. ¿Listo? Y cuál, cómo me ayudo por medio de las ramificaciones. Entonces, esta está en la posición 3 y está en la posición 4. Esta está en la posición 3 y está en la posición 6. Por ende, siempre voy a escoger las que tengan menor valor en la numeración. Entonces, esta es la correcta y esta es la incorrecta. El paso es identificar los sustituyentes con un localizador y nombrarlos. Entonces, el localizador básicamente es el número en donde se encuentra ese sustituyente o esa ramificación. Entonces, tenemos esta cadena y esta cadena nos dimos cuenta en la diapositiva anterior que la numeramos de esta forma porque fíjense que pues en el tercer carbono está una ramificación y acá si la empezáramos a numerar desde acá, 1, 2, 3, tenemos también una ramificación, pero ¿qué es lo que me va a hacer elegir de derecha a izquierda la numeración? Que la siguiente ramificación se encuentra en la posición 4. Pero si yo lo hiciera por este lado, vimos que esto me queda 1, 2, 3, posición 3, 4, 5 y 6. Esta estaría en la posición 6. Entonces siempre buscamos que se encuentren en los números más chiquitos o más bajitos. Entonces, veamos cuáles son esos sustituyentes. Para este caso, tenemos los que están por fuera de la cadena, este y este, tres sustituyentes. Entonces, fijémonos, el localizador es carbono 3, este carbono 4 y este que se encuentra en el carbono 7. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a nombrar esos sustituyentes? Entonces, vamos a poner el prefijo según la cantidad de átomos de carbono que contengan, utilizando la tabla que vimos anteriormente para nombrar las cadenas de carbono, pero en lugar de poner la sustitución ano a los sustituyentes, les vamos a poner la terminación il. ¿Listo? Entonces, este sustituyente, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 1. Entonces,
¿Cómo se llamaría este sustituyente? Pues como tiene 1, voy a mi tabla, el prefijo es met, y al ser sustituyente sería metil. ¿Listo? Este, ¿cómo se llamaría? Tiene un átomo de carbono, entonces lo mismo. Prefijo met, terminación il, metil. Otro metil, tengo 2 metiles. Y este, fíjense que cuántos carbonos tengo, 1 y 2. Voy a mi tabla, cuando tengo 2 átomos de carbono, el prefijo es et, pero como este está como sustituyente, no como cadena principal, no le voy a poner la terminación ano, sino la terminación il, por ende este se llamaría etil. ¿Listo? Entonces metil, metil y etil. Entonces básicamente lo que hacemos es esto. Entonces, ¿dónde se encuentran esos sustituyentes? En el carbono 3, ya dijimos que está este sustituyente de 2 átomos de carbono, que la terminación es il, y como tiene 2 carbonos, pues vimos en la tabla, es et, entonces 3-etil, le ponemos así, es como lo vamos a poner en la nomenclatura, 3 por la posición en el carbono en el que sale esa ramificación, y etil por la cantidad de átomos de carbono que tiene ese sustituyente. En el carbono 4 tengo un CH3, un solo átomo de carbono, al cual vamos a nombrar en la cadena, en el nombre completo, 4 por la posición, y metil, ya vimos por su prefijo y la terminación il. Y en el carbono 7 también lo vamos a nombrar de esta manera, pues posición 7, metil. ¿Listo? Sencillo. Si hay 2 sustituyentes en el mismo átomo de carbono, asigne a ambos el mismo número. Debe haber tantos números en el nombre como haya de sustituyentes. Entonces, ¿cómo es eso que nos están queriendo decir? Entonces, fíjense que yo tengo esta cadena 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿por qué número de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha? Porque la ramificación acá de derecha a izquierda está en la posición 2. Si empezara a numerar de izquierda a derecha estaría en la posición 1, 2 y 3. Entonces por eso número de aquí para allá. Fíjense que en el carbono 2 tengo un sustituyente. ¿Cómo se llama este sustituyente? Solo tiene un átomo de carbono, ya lo vimos, se llama metil, perdón. Este está en el carbono 4, pero fíjense que en ese mismo carbono, en la parte de abajo, también sale otra ramificación. Hay una ramificación hacia arriba y otra hacia abajo. Entonces debo tener en cuenta eso cuando yo vaya a nombrarlo en mi cadena, en mi nombre completo. Entonces, esos son los sustituyentes. Entonces, lo ponemos carbono 2, hay un metil, porque solo tiene un átomo de carbono. ¿Cómo lo voy a poner en el nombre completo? 2-metil. El número 2 es el localizador. Carbono 4 tengo un metil hacia la parte de arriba, entonces 4-metil, y hacia la parte de abajo tengo un etil. Ya vimos que se llama etil porque tiene 2 átomos de carbono. Entonces de esta manera voy a nombrar los sustituyentes. Entonces, paso cuarto y último. Entonces, vamos a escribir el nombre completo, como si fuera una sola palabra. Y ahí vamos a ver lo que vimos al comienzo. Entonces, el localizador, que ya sabemos que es el número en donde se encuentra el sustituyente. Entonces, ahí dice el prefijo, que va a ser del sustituyente, la cadena principal de cuántos carbonos hay, que fue lo primero que les expliqué, y cuál es su grupo funcional, que ya sabemos que en este caso todos van a terminar en la terminación ano. Entonces, utiliza guiones para separar los prefijos. Entonces, por ejemplo, tenemos esta cadena 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué empieza a nombrar de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha? Ya lo vimos por la posición de la ramificación, que en este caso estaría en la posición 3. Si empezara de aquí para allá, estaría en la posición 1, 2, 3 y 4. Entonces no me sirve. Siempre en los menores números. ¿Cómo llamaría este compuesto? Entonces, localizador 3, pongo guión, pongo el prefijo o el nombre del sustituyente, que en este caso es metil, y ¿cuántos carbonos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la cadena principal, son 6. El prefijo es ex, ¿cierto?
Y el grupo funcional, ya dijimos que estamos hablando de enlaces sencillos, por ende terminará en ano. Este compuesto se llama 3-metilhexano. ¿Listo? Si están presentes dos o más sustituyentes, nómbrelos en orden alfabético. Entonces, vamos a ver. Tenemos esta cadena, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya sabemos que la nombramos de izquierda a derecha porque en este caso en el carbono 2 está la primera ramificación. Si lo hiciera de derecha a izquierda, ¿en qué número estaría la ramificación? Entonces 1, 2, 3, 4, en la posición 4. Entonces ya estaría muy, muy lejos. Entonces nombro de izquierda a derecha, número, perdón. Veo los sustituyentes que tengo. ¿Cuáles son esos sustituyentes? En la posición 2 tengo un metil. Tiene un átomo de carbono, el prefijo es met. Ustedes ya tienen su tabla, entonces yo no la puse acá, como ustedes tienen ahí su tabla en su hojita, la pueden revisar. Y tengo este otro sustituyente que tiene dos átomos de carbono que el prefijo para dos es et. Y como es sustituyente, termina en il, sería etil. Entonces, etil y metil. Entonces nos dice, bueno, cuando hay dos sustituyentes, debo nombrarlos en orden alfabético. Entonces hago lo mismo, localizador. Entre etil y metil, de orden alfabético empiezo con E, ¿cierto? Entonces, localizador sería 3-etil, luego voy con el siguiente sustituyente que está en el carbono 2, entonces localizador, luego el nombre del sustituyente, metil, la cadena es de 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, miro en mi tabla el prefijo para carbono, número de carbono 6 y eso me da que el prefijo es ex, y al ser cadenas de enlaces sencillos, la terminación será ano. El nombre completo de esta cadena se llama 3-etil-2-metilhexano. Entonces, puede pasar que hay dos o más sustituyentes idénticos. O sea, puedo tener 2 metiles, 3 metiles, 4 metiles en una misma cadena. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar prefijos di para 2, tri para 3, tetra para cuando tenga 4 iguales en la misma cadena. Estos prefijos di, tri y tetra no los voy a tener en cuenta en orden alfabético. Entonces, esos números los voy a separar también por medio de comas. Por ejemplo, veamos esta cadena. Entonces, mi cadena principal es esta, que está acá. Ustedes siempre la deben encerrar o colorear. Y vamos a darnos cuenta que tenemos este y este prefijo. Sustituyentes, perdón. Tenemos dos iguales, que son metiles. ¿Por qué? Porque están formados por un átomo de carbono. Al ser sustituyentes terminan en il. Este tiene dos, prefijo et. Al ser sustituyente termina en il, sería etil. Entonces, como un número donde encuentre la primera ramificación en la menor posición. Entonces, este ya lo habíamos hecho, entonces está en 3, este también está en 3 y empiezo a numerar de acá para acá. Pero la siguiente ramificación es la que me va a dar idea de cuál es la que debo elegir, por ende, de derecha a izquierda empiezo a numerar. ¿Cómo nombro este? Entonces, en orden alfabético. Acuérdense que en este caso, como tengo dos metiles, al tener dos voy a poner un prefijo adicional que es el prefijo di, pero ese no lo voy a tener en cuenta para nombrarlo en orden alfabético. Ese seguiría siendo metil. Entonces, 3-etil, en la posición 3 encuentro un etil, luego en la posición 4 y en la posición 7, o en el carbono 4 y 7, encuentro un metil y otro metil. Como son idénticos y hay dos para 2, utilizo di. Entonces este sería 4,7. Pongo los localizadores de los dos metiles. Pongo el prefijo di, que me está indicando que hay dos metiles. El nombre de ese sustituyente, que es metil. Y por último, la cadena. Entonces, como es de 9, el prefijo para 9 es non. Y al ser una cadena de enlaces sencillos, termina en ano. ¿Listo? El nombre de esa cadena sería 3-etil 4,7 dimetil nonano.
Acá les pongo un paso extra, pero pues no es como un paso, sino como de pronto una adición, porque hay sustituyentes que son un poco más complejos o tienen un nombre ya especificado. Entonces, eh, yo se los pongo acá en esta tabla. También les pido que los tengan en una ficha bibliográfica. Entonces, si quieren, pausen el video, copian esos sustituyentes, porque vamos a ver que en las cadenas podemos encontrar sustituyentes que tienen ramificaciones dentro de la ramificación. Entonces, en este caso vamos a ver cómo nombraríamos esto. Tenemos esta cadena principal. Ramificaciones, ¿cuáles tenemos? Tendríamos esta, esta y toda esta. Entonces, fíjense que tengo acá 4 átomos de carbono, pero no es lineal, sino que tiene una ramificación. Entonces, para nombrar, pues voy a hacer lo siguiente. Ahí encierro los 3 sustituyentes que tengo. Resulta que yo puedo nombrar puedo nombrarlo de 2 maneras. La primera manera es darle como si fuera una cadena aparte, pero con la terminación hilo. Entonces, en este caso sería 1, 2, 3. La cadena sería propilo, porque como es una ramificación de la ramificación, entonces le voy a poner terminación hilo. Y en el carbono 2 tengo una ramificación, y esa ramificación es de un átomo de carbono. Por eso yo pongo acá 2 metil y 3, que es prefijo es prop, y al ser una ramificación de la ramificación le voy a poner hilo. Entonces 2 metil propilo. Entonces, ¿cómo nombraría esto? En orden alfabético. Entonces, 2,3 dimetil. ¿Por qué dimetil? Ya dijimos que en este caso hay 2 sustituyentes idénticos en diferente posición, en la posición 2 y en la posición 3. En el carbono 6 voy a encontrar mi grupo 2 metil propilo. Y por último, la cadena es de 10. Ya vimos que el prefijo para 10 es dec. Y al ser enlaces sencillos, pues va a terminar en ano. Pero yo lo puedo nombrar de una forma un poco más fácil, y es con estos nombres que nos dan, que ya están establecidos por la IUPAC. Entonces también los podemos usar y es un poco más fácil. Por eso yo les pido, tengan ahí esta tarjetica para revisar esos sustituyentes. Entonces, ¿cómo nombraría eso? Entonces, tengo que mirar que este grupo o este sustituyente se parece a este sustituyente que yo tengo acá, ¿cierto? 1, 2, 3, y en el carbono 2 tengo un metil, y ese tiene un nombre específico que es isobutilo. Entonces, yo en lugar de poner 6,2 metil voy a poner 6 isobutil, 1,2, que son los sustituyentes, di, porque son idénticos, metil, y el largo de la cadena, que son 10, entonces son decano, ¿cierto? Por enlace sencillo que termina en ano. Entonces, esto es cuando ustedes vean así como grupos sustituyentes como no tan comunes. Entonces, ¿dónde los van a encontrar? En esta tabla. Acá les pongo otro ejemplo. Entonces, digamos, esta cadena 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, da cualquier forma que la numere, me va a dar el mismo nombre. Entonces, en este caso, fíjense qué grupo o qué sustituyente es este. Entonces, encontramoslo acá. Son 3 átomos de carbono, pero en el de la mitad es donde está formando la ramificación. Entonces, este se llamaría 4 por la posición 4, isopropil. Lo ponemos acá, ya tiene su nombre. Y la cadena es de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que el prefijo es -ep, y al ser enlaces sencillos termina en ano. ¿Listo? Vamos a hacer unos ejercicios, 2 ejercicios chiquitos para poder ya enviarles la actividad. Entonces, van a pausar el video, van a copiar ustedes
estructura y van a intentar nombrarla según los pasos que les acabo de explicar. Cuando terminen, vuelven al video y verifican que les haya quedado bien el ejercicio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mirar la cadena principal. Entonces yo podría elegir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces fíjense que tenemos cadenas de 8. ¿Cómo hago para saber cuál es la principal si tienen la misma cantidad de átomos de carbono? Pues por los sustituyentes. Si numero de aquí para allá, en el carbono 2 voy a encontrar el sustituyente. Si numerara de aquí para el otro lado, o sea, de izquierda a derecha, 1, 2, 3, el sustituyente estaría en el carbono 3. Entonces, la forma correcta de numerarla es de derecha a izquierda. Acuérdense que yo les digo encierren esa cadena principal para que les quede mucho más fácil ver cuáles son los sustituyentes. Tengo este sustituyente y este sustituyente. Como solo tiene un átomo de carbono ese sustituyente, el prefijo es met. Y acuérdense que cuando es sustituyente cambio la terminación a il. O sea, este es metil y este es metil también. Como son idénticos, pues acuérdense que cuando hay dos o más del mismo, vamos a utilizar los prefijos di, tri, tetra. En este caso, como hay dos, pues voy a poner los localizadores. 2, 6, que se encuentra el otro. 2,6, di, porque hay 2, 1 y 2, ¿cierto? Metil, porque están formados por un átomo de carbono. Pongo ahora la cadena principal, es de 8, el prefijo es oct, y al ser de cadena o de enlace sencillo, la terminación es ano. Entonces 2,6 dimetil octano. En la actividad yo les puedo dar lo contrario, y es darles el nombre y ustedes tienen que hacer la estructura. Entonces 3 isopropil, 2 metilhexano. La manera de hacerlo más fácil es de derecha a izquierda. Entonces hexano me indica que tiene 6 carbonos. Entonces yo pinto los 6 carbonos y me dice que en el carbono 2 hay un metil. Entonces, y en el carbono 3 hay un isopropil. Entonces, carbono 2, 1, 2, hay un grupo metil y en el carbono 3 un isopropil. Ese isopropil, acuérdense que están en la tabla de los sustituyentes que tienen ramificaciones. Y luego, por último, completo con hidrógenos, haciendo que cada átomo de carbono cumpla la tetravalencia, o sea que tenga 4 enlaces. ¿Listo? Entonces, la forma correcta en la que me quedaría esa estructura sería de esta manera. Esta sería la manera correcta de este nombre. ¿Listo? Entonces, los invito a que ingresen a Google Classroom. Yo sé que ustedes ya han ingresado, entonces, ¿con qué código van a ingresar? Con este. 733RTCT. Van a unirse a la clase de química de grado 11 y van a ir al trabajo asignado. Ese trabajo asignado es nombrar y hacer las estructuras de unos compuestos, de unos alcanos. Entonces, recuerden que por Google Classroom mañana y el viernes yo voy a estar resolviéndole las dudas. Vamos a estar ahí interaccionando por medio de esta plataforma. Entonces, espero que haya sido muy clara la explicación. Si tienen alguna duda, por favor, me la hacen saber por Fidias o por Google Classroom. ¿Listo? Yo voy a estar muy pendiente de las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, no siendo más, chicos, les deseo éxitos. Saludos.